Science time. Hello, I'm Teacher Livia, and today we are going to learn about birds. Hola, soy la señor Lidia y hoy vamos a aprender sobre las aves. Birds, las aves. Birds are vertebrates. Las aves son vertebradas. They have a skeleton. Tienen un esqueleto. Here you can see the skeleton of a bird, and here you can see the skeleton of another bird. Puedes ver aquí el esqueleto de diferentes aves. Birds are oviparous. Las aves son ovíparas. They are born from eggs. Nacen de huevos. Here you can see a bird and some eggs in a nest, en un nido. Chickens come from eggs. Los pollitos también vienen de los huevos. The word oviparous, la palabra ovíparos, viene de huevo. Ovi, recuerda a huevo. Es un truco para que lo recuerdes. Birds can fly. Las aves pueden volar. Here you can see some birds flying. They have wings. Tienen alas, wings. All birds have some body parts in common. Todas las aves tienen algunas partes del cuerpo en común. For example, a parrot, un loro. Parrots are vertebrates. Los loros son vertebrados. Here you can see the skeleton. They have 2 legs. Tienen 2 patas. 2 wings. Tienen 2 alas. A beak, un pico. And feathers, y plumas. Todo su cuerpo está cubierto de plumas, feathers. Another example is a duck, un pato. Ducks are vertebrates. Los patos son vertebrados. They have a skeleton. Here you can see the skeleton. They have 2 legs, 2 patas, 2 wings, 2 alas, a beak, un pico, que verás que es diferente del loro porque comen cosas distintas, and feathers. But, as you know, there are some rare birds. Pero como ya sabes, hay algunos pájaros raros. ¿Sabes cuáles son? Some birds can't fly. Algunas aves no pueden volar, fly. For example, the ostrich, el avestruz, penguins, los pingüinos, and the kiwi, y el kiwi. Do you have birds at home? ¿Tienes aves en casa? Remember that birds have legs, patas, wings, alas, feathers, plumas, and beak, pico. They can live in land or in water. Pueden vivir en la tierra o en el agua. And they can fly. Y pueden volar. Y hasta aquí nuestra lección de hoy. Bye bye.